Amado Padre Celestial, gracias, bendito Dios, te damos por este espacio, Señor, que nos das cada martes. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, de ayudarnos, Dios mío, Señor, y darnos la sabiduría para poder criar a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, Señor, en estos tiempos modernos, en medio de una cultura tan agresiva y tan difícil, Señor. Pero tú nos das los medios, tú nos das la sabiduría, nos das el conocimiento, nos das la fe y la fortaleza, Señor, para poder afrontar todos estos retos de esta vida de hoy, bendito Dios, Señor. Gracias por este grupo de padres que están aquí, Señor. Te pido que ilumines sus corazones. Te pido, Señor, que les permitas tomar las mejores decisiones acerca de sus procesos individuales de crianza. Ilumínalos, Señor, a cada paso, en cada momento, Señor, y en cada lugar. Pongo en tus manos la presentación, Señor, de este capítulo. Te pido, Señor, que me bendigas y que puedas utilizarme, Señor, usarme para estas familias en el día de hoy. Te alabamos, Señor, te bendecimos y en el nombre de tu amado Hijo hemos orado. Bueno, vamos a compartir. Confírmenme si ahí se está viendo. Sí, señor, se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en este capítulo pues es muy interesante, es un capítulo bastante extenso, tal vez uno de los más extensos que tiene el libro. Aquí el autor nos va a empezar ya a aterrizar muchas de las cosas que hemos estado viendo, de los temas que hemos estado viendo, aunque pues la dinámica de David Tripp es poder ir aterrizando todo en temas muy, muy prácticos, especialmente en este capítulo que se llama La vida en el mundo real. eh, el autor va a exponer de una manera pues muy, muy completa y muy profunda, pues a pesar de profunda, pues en medio pues de las pocas páginas que hay en torno a este tema, el cual se podrían escribir muchísimos libros, pero nos ayuda a resumirlo y a sintetizar cómo sería realmente un proceso de crianza en nuestros hijos que están enfrentando una cultura circundante que es bastante, bastante agresiva. Em, la vida en el mundo real básicamente se trata es de cómo nuestros jóvenes tienen que enfrentarse, cómo se ven enfrentados a un mundo que está, pues, sabemos, en caos, porque está construido desde el hombre caído. Entonces, aquí vamos a ver cómo el autor incluso nombra dentro de los orígenes del mal de la cultura eh, que vienen desde Adán y Eva. Hay unas partes en el capítulo que vamos a hablar acerca de esto. Entonces, así rápidamente, las temáticas generales son la familia Smith y la familia Jones, dos reacciones típicas a la cultura, rechazo y asimilación. ¿Qué quiere decir la cultura? La necesidad de protección, hablando con tu adolescente acerca de la cultura. ¿Cuál es la influencia de la cultura? Y respondiendo a la cultura, un plan para nuestros adolescentes. Eh, entonces vamos a iniciar con la introducción a la vida en el mundo real. Aquí hay eh, una parte textual que me parece muy interesante, con el cual podemos arrancar y dice lo siguiente: es ineludible y muy poderosa. A menudo pasa inadvertida, pero se le puede ver en todas partes. Siempre es nueva, pero su influencia es ancestral. A menudo se reconoce su poder para moldear nuestras acciones, pero es más importante en su habilidad para moldear nuestros pensamientos. Entonces ya lo hemos venido nombrando, lo dejo hasta acá como si fuera un acertijo, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que es ineludible, poderoso, que a menudo pasa inadvertido, que es más importante en su habilidad para moldear nuestros pensamientos? Es de lo que hemos estado hablando en estos momentos, es la cultura. La cultura, eh, la cultura es algo intangible, lo cual todos podemos dar algún testimonio y podemos tratar de explicar y podemos tratar de entender
y más o menos lo entendemos. Para algunos de pronto la cultura puede ser algo como el folclore o la cultura puede ser algo, no sé, como el buen trato y pues estas cosas no explican lo que verdaderamente es la cultura, si bien hace parte de la misma. Muchas veces se utiliza para de pronto ofender a alguien o para señalar a alguien de que es un inculto, por ejemplo. Entonces, el término cultura y todo lo que se genera en torno a la cultura, por ser tan amplio y tan profundo, toca muchas cosas, tanto específicas como cosas muy generales. Por eso es tan importante que el entendimiento de la cultura circundante sea una de las habilidades más importantes que deben desarrollar los adolescentes. Sencillamente porque la cultura es el campo de batalla, ¿sí? La lucha espiritual ocurre en la cultura en medio de la cual nuestros adolescentes están viviendo. Ese es el campo de batalla. Y una de los camuflajes más importantes que tiene el enemigo en nuestras almas frente a nuestros adolescentes es precisamente ese, que no lo podemos ver, que es algo y más aún en la mentalidad adolescente que es muy concreta, como habíamos visto, un adolescente es exageradamente concreto, es decir, para un adolescente lo real es lo que ve, las cosas que son intangibles y que exigen una profundidad en la meditación y una profundidad en el ser, en los pensamientos, aún está en proceso de formación y de creación. Por lo tanto, para ellos la cultura sí que, si para uno no es fácil, estando inmerso en una cultura, nos atropella de una manera impresionante y nos hace dar botes en el sentido de que nos pone a pensar cosas que no queremos, incluso a tomar decisiones mal tomadas, todo por esa misma cultura circundante que es una fuerza extremadamente poderosa, invisible y la cual, si bien nosotros como adultos muchas veces no los podemos explicar eh, plenamente, pues ahora mucho menos un adolescente que tiene una visión muy concreta de la vida. Entonces hay que ayudarles a nuestros adolescentes, otra labor más de las que se hablan aquí en este libro, que cae y recae expresamente sobre nuestros hombros como padres, y es precisamente enseñarles a que ellos entiendan y tengan la habilidad de ver la cultura en la cual nos circunda. Entonces, aquí hay un ejemplo muy interesante desde el cual arranca el autor hablando de dos familias, la familia Smith y la familia Jones, dos reacciones típicas ante la cultura. Entonces, podemos ver dos tipos de familias, dos prototipos de familia en la familia Smith y en la familia Jones, que nos explica el autor acá de una manera pues hipotética, pero absolutamente real. Eso lo podemos ver perfectamente en nuestras congregaciones. Son dos tipos de familias que conviven en una misma comunidad eclesial y que en algún momento, si se encuentran, no hay ningún problema, se saludan, todo muy bien, pero si en algún momento tienen que obligatoriamente, por algún tipo de evento al cual la iglesia los haya llevado a ese punto, tengan que convivir juntos, ¿sí? Es muy posible que estas dos prototipos de familias se lleven de una manera muy incómoda. Si bien lo van a aceptar, pues porque son cristianos y forman parte de la comunidad cristiana y se saben a sí mismos o se creen a sí mismos hijos de Dios, pues obviamente no van a rechazar. No van a rechazarse mutuamente de manera abierta, pero sí muy ciertamente se sentirán muy incómodos. Podemos encontrar que una familia luce muy diferente de la otra. Luce en cuanto a actitud y en cuanto a la manera de vestir. Una vamos a encontrar que es mucho más conservadora, ¿sí? Incluso en la manera de vestir, todos están muy formalmente vestidos. Y vamos a encontrar que la otra, y en su actitud, ¿no? De pronto más silenciosa, un poco más parca, muy pendiente de las normas de convivencia
y de educación, de la buena educación en cuanto a su comportamiento entre ellos, en público, etcétera. Y vamos a ver que la otra es mucho más liberal. eh, los chicos, incluso algunos mujeres e incluso los hombres llevan aretes. Algunos chicos están con aretes o con piercings o con cosas, o incluso un tatuaje se asoma por allí. Un pelo largo, una rasta, por ejemplo, se puede asomar por ahí en algunos de los chicos. Su actitud es mucho más descomplicada, de pronto no es tan medida en la forma de hablar, ni en esa forma educada de social como la conocemos. Em, Unas tienen un criterio de no juntarse con personas que no sean cristianas en la máxima posibilidad que sea que se les sea posible llevar a cabo. O sea, evitan personas no cristianas. Y la otra no tiene ningún problema con esto, en juntarse. La otra piensa que no hay problema en mezclarse con las personas del mundo indiscriminadamente. Con respecto al mundo exterior, el modelo que pretenden seguir los unos es sálganse de ellos y vivan separados de ellos. Ese es el modelo de relacionamiento con el mundo exterior. Mientras que el otro modelo de relacionamiento es estén en el mundo, pero no estén, perdón, estén en el mundo, pero no estén en el mundo. O sea, no sean parte del mundo, es lo que quiere decir. Entonces, son motivaciones que en algún punto bíblicamente son verdad, es decir, están en la palabra de Dios, son principios bíblicos, pero también están sacados de contexto. Entonces, una familia piensa que debe salirse y estar separado de. Hay partes y hay momentos en la palabra de Dios que dice que con tales ni te juntes, ¿sí? Entonces, pero entonces, esos son en circunstancias específicas que también la misma palabra lo dice. Pero lo tomamos ya como una regla absolutamente generalizada, entonces solo ando con cristianos, solo trabajo en un trabajo donde el jefe sea cristiano, la empresa sea cristiana, solo tengo amigos cristianos, solo llamo a personas cristianas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tratamos de, obviamente, de una manera natural, de rodearnos de hermanos en la fe, eso es lo más natural. Pero aquí va a haber una crítica que va acerca de cosas que van un poco más allá de eso. Es cuando hay un rechazo a alguien que no es cristiano para ciertos tipos de cosas. Obviamente no voy a transgredir la palabra. Si voy a asociarme con alguien, ya sabemos lo que la palabra dice acerca de eso. Pero pues si voy a tener otro tipo de relación que es muy temporal, que no tiene nada que ver con algo que me involucre en el mediano y largo plazo, yo puedo convivir con personas y es obligación también, y bíblicamente es mi obligación estar allí también para hacer sal y luz. Entonces, esta es una postura, la otra es la de estar en el mundo, ¿sí? Pero no se mezclen con el mundo, que también obviamente es bíblica, pero entonces eh, puede estar también sacada del contexto y puede dar una orientación errónea en algunas familias. Entonces, aquí estamos encontrando estas dos tipologías eh, de familias que el autor las va a tipificar como que una rechaza y la otra asimila. O sea, el rechazo y la asimilación de la cultura es la postura de la una y es la postura de la otra. Entonces, de esta manera, la familia Smith ilustra una reacción de rechazo y aislamiento hacia la cultura. Entonces, la familia Smith es aquella que se ve externamente ultraconservadora, conserva sus modales muy bien medidos, están perfectamente bien peinados todos, ninguno se sale de la línea, todo el mundo está actuando de la manera que se esperaría sea la más adecuada para el momento y la ocasión. Y todo por esa línea, todo por esa línea. La filosofía básica de la familia Smith sería, la maldad está en las cosas, por lo tanto, evítalas. Esta postura, aunque parece inofensiva, lleva consigo tres peligros y deficiencias. Vamos a ver. Aparentemente uno podría decir, no, pero yo me estoy guardando del mundo,
eh, y estoy también tomando una postura que es bíblica, ¿sí? Entonces, sí, está bien hasta cierto punto, hasta cuando ya vamos a empezar a ver en qué momento esta conducta realmente ya empieza eh, a ser un punto de cuestionamiento para cada uno de los que estamos aquí, si en algún momento hemos caído. Estas tipificaciones, muy posiblemente no hayan familias aquí que sean de la familia Smith o sean de la familia Jones, o posiblemente tengamos una mezcla, muy seguramente, pero va a haber una tendencia. Algunos de los que estamos aquí seremos más Smith o algunos de los que estamos aquí seremos un poco más Jones. Entonces, es algo pues que es como un espejo al cual tendremos que vernos según las descripciones que vamos a ver. Entonces, eh, el autor identifica unos peligros y deficiencias en esta postura, en este modelo, ¿sí? Entonces, en Génesis 1:31, la palabra del Señor dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces estamos viendo que la filosofía básica, que es una filosofía humana, ¿sí? Pero que puede estar creada allí a partir de principios bíblicos, pero se genera una teoría, una hipótesis humana que subyace allí. No es que la hayan construido de manera consciente, es una idea, es una forma de hacer las cosas y es una idea que se da y se va dando en la medida que van interactuando con el mundo y con la forma en que ellos creen que deben ser las cosas. Y dice, la maldad está en las cosas, por lo tanto, evítala. Entonces, por eso en Génesis, por eso el autor trae a Génesis 1:31, donde dice que Dios, cuando hizo todo, vio que era bueno en gran manera. Es decir, aquí el autor nos recuerda que realmente Dios no hizo nada malo, ¿sí? Dios no hizo nada que fuera reprochable, que estuviera dañado de fábrica, por decirlo así. El Señor en su creación todo lo creó bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Entonces, hay que entrar a diferenciar estos conceptos porque si bien sí hay cosas malas, ¿sí? Son cosas que se derivan de lo que el hombre hace con ellas. Pero digamos que la materia prima como tal es buena en todo sentido, siempre. Hay otro pasaje que está en Salmos 139:14, que dice lo siguiente: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, podemos encontrar acá también una reafirmación de lo anterior. En Salmos, si bien encontramos que el origen de la creación, en el origen de la creación, el Señor hace todas las cosas con esta visión de que sean buenas en gran manera. Ya después de lo creado, ya después de que ha ocurrido un tiempo, bastante tiempo sobre la tierra, el hombre ya la ha caminado, la ha invadido y está allí. Vemos en Salmos cuando ya la maldad se ha manifestado de todas las formas y puebla toda la tierra. De todas maneras, hay hombres que son de Dios, que son capaces de seguir viendo la bondad que hay en lo que Dios ha creado. Entonces, eso quiere decir que es una bondad allí que persiste. Entonces, en esta postura de la familia Smith hay una negación sutil acerca de que todo lo que hizo Dios era bueno. Entonces, esto nos va a llevar, este tipo de posturas son las que, como veíamos en el capítulo anterior, en el capítulo 8, nos puede llevar a pensar en que en lo secular y lo espiritual, ¿sí? Dando mi trabajo secular, mi vida secular, pero en mi vida espiritual yo hago esto. Es como si cogiéramos la vida y la partiéramos con un cuchillo en dos, como si fuera un pedazo de carne, y lo uno es menospreciable, feo, malo, bajo, ¿sí? Que es lo secular. Vea, me toca el trabajo secular porque eso es lo del mundo, pero bueno, nos andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, y el otro pedazo de carne de la porción es la que es espiritual, es la que es santa, pura y buena. Esto es un engaño, obviamente, es un engaño que tiene unos orígenes en la época de Colosenses,
cuando se mezcla el judaísmo y el cristianismo con religiones paganas. Ahí es cuando nace el gnosticismo, y el gnosticismo básicamente dice que la materia es munda, asquerosa e impura, y lo espiritual es lo único que es puro y bueno. Eso ha persistido, ese pensamiento, esa enseñanza ha persistido en la historia de la humanidad hasta hoy. Y es lo que nos lleva eso se va filtrando en la cultura precisamente y de manera inconsciente se va filtrando y se va asimilando y se va haciendo parte de nuestra vida, en nuestra forma de pensar y va estructurando nuestra cosmovisión. Entonces, de esa manera, muy sutilmente, estamos siempre partiendo en dos todas las cosas, ¿sí? Estamos pensando que esto está malo, por naturaleza esto es malo. Y resulta que nada en su naturaleza es necesariamente malo. Em, También esta postura lleva a pensar que la maldad no es una presencia o nos lleva a ver que la maldad es como una presencia orgánica en las cosas, siendo que la maldad es la manera en que éstas son usadas por el hombre pecador para alcanzar sus deseos. Es decir, esto nos lleva a pensar que hay como una presencia, ¿sí? Mala en ciertas cosas. No, no nos juntemos no hablemos o llegamos hasta aquí con personas que no son cristianas, las saludamos de lejos, les damos la mano, pero eso casi que después como que nos lavamos la mano y como que los miramos así con un recelo y ponemos una barrera de hielo que, lo no, que es súper notable, que te sientes súper incómodo con esa persona que no es cristiana. Todas este tipo de cosas son esas posturas que se van creando por esa forma de pensamiento. Y otra de esas cosas es pensar que el mal está allí, como que el mal es una cosa, es una entidad. Sabemos que el mal sí está representado en entidades, pero pensar que el mal está metido en todas las cosas, ¿sí? Es como de pronto ver que en el celular que el celular es intrínsecamente malo, como si allí estuviera algo malvado dentro del aparato como tal, ¿sí? Entonces, cuando resulta que la maldad intrínseca realmente no está en las cosas, sino en el corazón del hombre pecador que utiliza las cosas para poder alcanzar sus deseos, los deseos de su carne que siempre van en contravía de Dios. Ese realmente es el origen allí del mal frente a todas las cosas que nos circundan. Pero una postura de estas pues nos va a llevar a creer que sutilmente, ¿no? Estamos hablando, esto no es, cuando hablamos de que es algo sutil, es que no es de manera consciente, ¿sí? Porque si hacemos conciencia, como lo que estamos haciendo ahora, este ejercicio, muy seguramente muchos de los hermanos que están acá dirán, oiga, sí, yo estoy viendo esto así, porque lo estás haciendo consciente y te puedes retirar de esa forma de pensar o empezar a pensar de qué otra manera lo puedes ver. Pero eso es cuando es sutil, entonces por eso se nos puede filtrar este tipo de posturas. Creer en la presencia orgánica del mal hace apartar de ciertas cosas sin razonar y hace creer que podrán ganar la batalla del pecado simplemente con alejarse de estas. Este es el verdadero problema que tiene ese prototipo de familia Smith, ¿sí? Ese es el corazón. Hemos venido como de más a menos. Entonces, el creer que las cosas se dividen en las cosas malas y en las cosas buenas. En creer que esas cosas malas intrínsecamente tienen como el mal allí metido. Entonces, ¿esto qué te lleva a hacer? A apartarte de estas cosas sin razonar acerca de lo que estás haciendo y a creer que es la parte más inconveniente de esta postura, creer que puedes superar o ganar la batalla del pecado simplemente con alejarte de ese pedazo de las cosas malas, ese pedazo de la vida que es malo allí. No es sino yo alejarme y yo ya tengo pues el 50% o el 80% de la batalla contra el pecado ganada. Esa es
digamos que una conclusión que se puede sacar de todo este proceso de pensamiento que es absolutamente errónea. Sabemos que eso no es así. De hecho, si vemos en segunda de Pedro 1:4 que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos ha dado, aquí habla de preciosas y grandísimas promesas, el texto que cita Paul Tripp, perdón. Eh, y habla de que se nos han sido dado grandísimas promesas. Bueno, esas promesas que son, es el conocimiento de la palabra, es la promesa de la salvación, el evangelio, etcétera. Todo esto que es un tesoro tan grande es lo que realmente y es lo único que realmente nos puede apartar de esa corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, es el buscar a Dios, es el buscar las promesas, es el andar en la palabra y en los principios bíblicos, lo que realmente me va a apartar porque transforma mi corazón. No es apartarme físicamente o tomar distancia de ciertas personas, de ciertas cosas. No es eso, es lo que hay en el corazón. Eso es principalmente, para que no se nos olvide realmente qué es lo que nos mantiene estables, santos en un mundo corrupto a causa de su concupiscencia. Veamos en Colosenses 2:16 al 23, voy a leerlo. Dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Continúa. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Nuevamente, nuevamente, el Señor nos dice que el, el simple hecho de apartarnos, el simple hecho de no hacer esto, no hacer aquello, porque eso es intrínsecamente malo, en eso no hay valor alguno o mérito que ayude a disminuir, a controlar, a quitar, a desaparecer los apetitos de la carne, ¿sí? Los apetitos de la carne son nuestro problema, es nuestra naturaleza caída, es la carne que llevamos. Entonces, eso tiene otro tratamiento y el tratamiento de eso no es tener una postura externa aparentemente de lo que yo creo que es santidad, ¿sí? Entonces, por eso el autor hace tanto énfasis en esta parte. La lucha no es contra el mal externo, es contra el mal interno, o sea, nuestro corazón. La guerra interna es la única guerra real y se pelea en el corazón. Es importante eh, ver que el Señor, que Cristo, esta postura la destruyó. Más adelante vamos a ver eso. Cristo destruyó esta postura que la vio en los fariseos y no lo hizo pues porque fuera un problema de la época. Es un problema del ser humano, de esa época, de antes y de hoy. Entonces, el Señor siempre está allí para señalarnos, para mostrarnos cuándo caemos en esos fariseísmos. A veces hay que huir de ciertas cosas porque es la única forma. Ahora, otra cosa es huir, ¿sí?
huir del pecado es una estrategia muy válida para temas muy puntuales, ¿sí? Cuando tenemos el pecado al frente, cuando sabemos que el pecado nos está persiguiendo prácticamente ante cualquier tipo de tentación. Debemos huir. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra carne es débil y puede caer. Entonces, esa es una forma. Pero otra cosa es que yo segregue, otra cosa es que yo aparte, otra cosa es que yo por filosofía de vida mantenerme siempre hacer como un cerco a mi alrededor y no meterme con ciertas personas, evitar ciertos tipos de situaciones todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el tema que se hace referencia acá. Pero hay posturas que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces podemos ver que hay posturas que en nada tienen que ver. Huir sí es una postura que nos puede ayudar a evitar caer en el pecado de la carne en cierto momento. Pero el estar apartando y mirando con asco ciertas cosas, ciertas personas, ciertas situaciones, cuando no nos ayudan a ir en contra de los apetitos de la carne, no estamos realmente haciendo nada ni estamos evitando una situación que seguramente a lo mejor el Señor o la voluntad del Señor es que la enfrentemos y que la podamos asimilarla como debe ser desde una postura bíblica. La evasión no es la cura, es lo que estamos hablando ahorita, esa postura de evasión, aunque Dios pueda usarla para limitar el daño del pecado, ¿sí? Es lo que hablamos ahorita en el caso de huir del pecado. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, aquí hace referencia a que los escribas y los fariseos eran los que tenían esta cultura, tenían esta postura de evasión frente a toda su cultura circundante, creyendo que con eso estaban ganándose el cielo, con eso se estaban haciendo respetables ante las demás personas. Entonces, esta conducta, esta postura que el Señor llamó como hipocresía fue severamente señalada y severamente expuesta a la luz pública por él mismo y por su propia voz frente a estas personas. Lo hizo en varias ocasiones. Y en Lucas, me gustaría que alguien, por favor, me leyera Lucas 18 del 9 al 14 y alguien, por favor, que nos lea Isaías 29, 13. Les repito ahí. Lucas 18, del 9 al 14. Por favor, si alguien tiene su Biblia ahí a la mano. Isaías 29, 13. Alguien que me pueda leer Lucas Aquí 18, yo 9 al tengo 14. Lucas 18, del 9 al 14, dice parábolas del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como juntos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Perfecto, Pablo, muchas gracias. ¿Quién, por favor, que quiera leer Isaías 29, 13? Yo, dice de la siguiente manera, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén.
Muchas gracias, Liliana. Entonces, podemos ver que el aislamiento tiende a promover una autojusticia, dice el autor allí, frente a esta parte en sustento a esta palabra. Nos puede llevar a tener, a promover eh, ¿cómo se podría decir? Como una postura en la que creemos que con eso ya cumplimos, ¿sí? Es parecido a una de las posturas negativas de nuestros adolescentes y es que es estar siempre en el límite de la norma y de la ley. Entonces, nos lleva a pensar que si llenamos los requisitos, podemos llegar a ser, eh, esto puede llegar a ser la razón de la salvación para nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos están aquí, están salvos, no pasa nada porque yo evito a fulanito, porque yo evito hacer esto, porque yo saco de aquí todas las películas, o porque yo jamás prendo la televisión, o porque me fui a vivir al monte, o etcétera. Eso nos puede llegar a hacer pensar que lo cual es errado, que si nosotros hacemos este tipo de cosas, vamos a estar bien y nuestros hijos van a estar salvos. Entonces, es ese tipo de autojusticia, el creernos a nosotros mismos como padres, no, yo lo estoy haciendo bien y con ese hacer, con esas obras que estoy haciendo, mis hijos se van a salvar. Entonces, por eso dice el autor que es la promoción de una justicia, autojusticia que es peligrosa. Se puede cumplir con la lista y estar a la vez lejos de Dios. Eso es algo que puede ocurrir con esta postura. Es algo que muy seguramente ocurre con esta postura. Cristo despedazó este punto de vista cuando atacó el orgullo espiritual de los fariseos. Entonces veamos que ahí detrás de esto hay un orgullo subyacente que lo único que hace es alejarnos de Dios. Sabemos que el orgullo es de los pecados fuertes que el Señor se aleja. En su palabra él lo dice, a los orgullosos los miro de lejos. Entonces es para reflexionar, ¿no? El autor hace bastante énfasis en esta parte de la familia Smith. Yo supongo que es porque posiblemente sea algo más típico, ¿sí? En cuanto a la ilustración de la reacción de la familia Jones, empieza diciendo lo siguiente. Lo primero que tenemos que ver aquí, ya empezando a ver el contraste, ya al otro lado, ¿sí? La familia Jones. La familia Jones tiene es una reacción de asimilación de la cultura. El otro es una reacción de rechazo, es una reacción de separación de la cultura. Y este es una reacción de asimilación, es como mezclarse con la cultura. La filosofía básica que subyace detrás de este pensamiento de la familia Jones, sabemos que estos no son procesos que se hacen de manera consciente, es la siguiente. Las cosas son neutrales, por lo que no hay peligro en participar de ello. Entonces, aquí hay una filosofía subyacente y es que todo es neutral. Todo es neutral, las cosas no son ni buenas ni malas, sí, en sí mismas. Entonces, eh, esto puede ser verdad, pero es la manera en que es aplicado o lo que lleva en últimas eh, como se va a expresar en últimas es lo que nos va a llevar a pecar. ¿Por qué? Porque estamos razonándolo no bíblicamente, sino lo estamos razonando convenientemente desde nuestra carne, ¿sí? Lo mismo hacía la familia Smith, lo mismo hace la familia Jones. ¿Cuáles serían los peligros y las deficiencias? Las cosas nunca son neutrales. Nos recuerda aquí el autor que siempre llevan algún peso de orden moral. Él entra a explicar, ahorita lo vamos a ver, él entra a explicar como una secuencia lógica de en qué momento las cosas ya empiezan a ser malas en sí mismas, perdón, empiezan a ser malas, pero el origen de las cosas no es malo en sí mismo. Pero entonces también es errado pensar que si el origen de las cosas no es malo en sí mismo, entonces todo es neutro y todo depende exclusivamente de cómo lo maneje yo. Y esa es una postura que también va a traer inconvenientes. Y lo primero que tenemos que saber es que las cosas nunca son neutrales, siempre llevan algún peso de orden moral. Él nos pone un ejemplo
que es el ejemplo del abecedario. Si nosotros cogemos las, no sé, 27, 28, 29 letras que tiene el abecedario y las miramos una por una, la A, la B, la C, estas son neutras, realmente son entidades neutras, ¿sí? Tienen un sonido, representan un fonema, etcétera. Y arman palabras. Las palabras solitas en sí mismas también pueden ser neutras. Depende de cómo se usen. Bueno, a no ser que sean vulgaridades, por ejemplo. Pero en general, estamos hablando en general. Pero cuando armamos oraciones, nos damos cuenta de que pierden toda neutralidad, ¿sí? La neutralidad que tenían como sonido, como fonemas y de pronto como agrupaciones de ideas llamadas palabras, cuando ya juntamos varias palabras con un sentido completo, que son oraciones, pues ya tienen un peso moral. Inmediatamente dejan de ser neutrales para tener algún orden de peso moral. Asimismo ocurre con nosotros y nuestra interpretación de la cultura. Entonces, eh, eso es importantísimo que nosotros lo tengamos muy presente porque es lo que en última nos va a ayudar a entender que sí hay algo de cierto en cuanto a la neutralidad de ciertas cosas, sí hay algo de cierto, no hay totalidad de cierto en la fundamentación buena de las cosas creadas, ¿sí? Pero eso también tiene un límite, no nos puede llevar a pensar eh, que todo intrínsecamente es bueno y me puedo mezclar absolutamente con todas las cosas. Entonces, aquí viene como ese proceso de análisis que hace el autor acerca de ese proceso de pensamiento, cómo arrancan las cosas a ser buenas desde la misma creación de Dios y cómo en alguna instancia ya más abajo es cuando ya toca empezar a diferenciarlas. Entonces, no nos podemos quedar en un punto en el que seguimos pensando que no, yo me puedo seguir juntando con quien sea todas las veces que sea, no importa si me pongo un piercing, me tatúo la cara, eso no tiene nada que ver, eso eso depende de muchas cosas. Entonces, es la postura del corazón lo que más importa allí. Entonces, todas las cosas que Dios creó son buenas. Eso lo vimos ya, tiene un sustento bíblico. Todas las cosas que encontramos han sido colocadas con un significado. Entonces, tenemos la creación primaria de Dios es intrínsecamente buena y no solamente buena, sino buena en gran manera. Eh, Luego hay unos subproductos, podríamos decirlo allí, son recreados o co-creados, no sé cómo se podría decir, entre el hombre y las cosas que Dios hizo. Dios es el único verdadero creador, porque Dios es el único que puede crear las cosas de la nada. El hombre no puede crear nada de la nada. Lo único que puede hacer es recrear cosas con lo creado. Entonces, hay ciertas cosas, y cuando hablamos de cosas, en el libro está eh, ah, muy presente esa palabra cosas, pero está hablando de cosas inmateriales y cosas materiales, ¿sí? En una generalidad. No las veamos como objetos, sino también hay cosas que son inmateriales e intangibles, porque estamos hablando de la cultura, que la cultura en sí es básicamente un intangible, el intangible más grande que pueda haber. Entonces, todas las cosas que encontramos han sido colocadas con un significado. Dios hizo las cosas con un significado y al haber hecho las cosas buenas en gran manera, el significado que hay detrás del haber puesto estas cosas allí es una gran bondad y tiene un gran propósito en gran manera. Sin embargo, hay otras cosas que son colocadas allí a partir del hombre por ese proceso que estamos hablando. Entonces, esas cosas, ahora, si hablamos de las cosas que son creadas directamente por Dios, hay cosas que pueden ser usadas para el bien y también usadas para el mal, pero no son malas en sí mismas. Cada cosa expresa algo en la cultura que la crea y la usa. Ya estamos hablando de las cosas que crea el hombre. Hay cosas que crea el hombre, cosas tangibles y cosas intangibles que son creación o recreación del ser humano, porque parte de una materia prima que él no puso allí. Pero con eso construye y entreteje y hace
hace grandes objetos culturales o grandes objetos reales, ¿sí? Y las usa y son expresión de su cultura, son expresión de lo que él cree y de lo que él piensa. Es decir, son producto de su cosmovisión. Por lo mismo, no son neutrales, jamás, jamás podrán ser neutrales. Siempre tendrán la expresión de un peso moral, porque fueron hechas desde principios, fueron hechos desde una estructura moral. Por eso nunca encontraremos que las cosas culturales sean neutrales. Entonces, esta es como una secuencia, es una secuencia que muestra el autor allí para que entendamos eh, de, de dónde provienen las cosas realmente buenas, ¿sí? Son las cosas que Dios creó en un inicio. Pero las cosas, cuando el hombre entra allí, empiezan a producir o a tener un proceso de transformación. Entonces, en ese proceso de transformación, ahí sí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y esto nos lleva a tener una postura de reflexión profunda acerca de todo lo que nos rodea. Obviamente hay cosas que vemos que están siendo utilizadas para el mal y no nos convienen. De esas cosas debemos tener una postura en la cual las vamos a analizar, las vamos a razonar, eso lo vamos a ver un poco más adelante, y vamos a tomar una decisión sobre ellas. Hay otras cosas que son intrínsecamente buenas aunque tengan una apariencia de malas y tenemos que estar muy aguzados para entender realmente esto. Porque en últimas el Señor lo que nos ha llamado es a redimir, el Señor nos ha llamado, tenemos una gran comisión allí, el Señor nos ha llamado a que extendamos la cultura bíblica o que extendamos eh, esa cultura que está basada en la verdad, ¿sí? Entonces, por eso no es bueno el aislamiento, pero tampoco es buena la asimilación total de las cosas del mundo. Voy a leerles, hay una parte muy importante, muy interesante que quiero leerles aquí en la página 139. Dice así acerca de este tema que estamos aquí hablando, ya para ir concluyendo esta parte. Tal y como la reacción de rechazo y aislamiento hacia la cultura tiene sus debilidades, también las tiene la respuesta de asimilación que es común en la iglesia evangélica. Nuestros hijos necesitan una tercera manera de responder a la cultura que les rodea, una que sea el resultado de una buena reflexión cristiana. Necesitan entender qué es la cultura y la naturaleza de su poder e influencia, y formar un plan bíblico para vivir dentro de ella. Entonces, eh, ahora vamos a entrar a ver la parte de qué quiere decir la cultura. Aquí tenemos que hacer referencia, la cultura de algo muy importante, la cultura proviene de Dios, ¿sí? Es decir, eh, uno de los objetivos que tenía la creación del ser humano era la cultura, ¿sí? Pero no obviamente la cultura que hoy vemos, hoy en día, para nada, sino en otras condiciones y en otro momento, cuando el Señor crea al ser humano con Adán y Eva, una de las cosas que iban allí a hacer o son importantes, que siguen siendo, obviamente, porque es un objetivo que no se ha perdido. Simplemente el Señor, dentro de sus planes, tiene otra visión más profunda de lo que nosotros vemos por encima, pero el propósito era llenar la tierra con la gloria de Dios. Entonces, Dios nunca ha tenido la intención de que la relación con el mundo, la relación del hombre con el mundo sea pasiva, ¿sí? Entonces, frente a esto, me gustaría por favor que alguien lea Génesis del 26 al 31 y otra persona que nos lea Génesis 2 del 15 al 20. Génesis 1 del 26 al 31 y Génesis 2 del 15 al 20. Entonces, ¿quién por favor me puede leer Génesis 1, 26 al 31? Génesis 1 del 26 al 31. Gracias, Paula. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Hasta el 29, hasta el 30. Treinta y uno. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y así fue. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. En gran Y fue manera. la tarde y la mañana del sexto día. Amén. Gracias. ¿Quién nos va a leer el capítulo de Génesis 2 del 15 al 20, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Ok, Génesis 2, del 15 al 20 dice, Sí. tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios pues formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y lo trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, perdón, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nosotros vemos allí que hay unos propósitos muy claros en la creación del hombre, ¿sí? Eh, y uno de esos propósitos, como podemos verlo allí más adelante, es que ellos sojuzgaran la tierra y que la llenaran de la gloria de Dios, ¿sí? A mí siempre me gusta a veces hacer es un ejercicio hipotético que me parece muy bonito, muy esperanzador. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva, que todo esto tiene un propósito, obviamente, sabemos que el propósito de la caída de Adán y Eva en últimas es la manifestación de los hijos de Dios, porque en Juan 1:12 dice que más quienes le recibieron su nombre, les fue dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces entendemos que todo esto es un proceso, ¿sí? La serpiente no se escurrió en el Edén porque sí. Todo esto, en últimas, el Señor tiene un gran propósito para todo esto y es la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Adán y Eva no eran hijos de Dios, eran las criaturas, eh, digamos, como el pináculo de su creación, en las criaturas más excelsas, por decirlo así, que creó Él, porque eran las únicas que tenían la capacidad de tener una verdadera relación con Él. Eran los únicos que tenían la capacidad de poder adorarle. Entonces, eh, en un mundo, supongamos que si por alguna razón Adán y Eva no hubiesen caído en la trampa, le hubiesen creído a Dios y no hubiesen caído en la trampa de la serpiente y hubieran comido del árbol de la vida, ¿cómo sería la cultura de hoy en día? ¿Sí? Yo pienso que sería una cultura pues tan maravillosa, una cultura donde expresaba realmente la gloria de Dios. Fíjense que el Señor dice que llenen la tierra de la gloria de Dios. Imagínense todo el planeta Tierra lleno de la gloria de Dios, que muy seguramente las cosas que hubiesen pasado de ahí para allá son impensables. Sabemos que hay una creación que aparente pues que está vacía, ¿sí? Porque en la palabra de Dios dice que creó los cielos y la tierra, y en la tierra hace
todo lo que tiene que ver con vida y todo lo haces en la tierra. La palabra no habla de que hizo otros universos o llenó llenó el universo con vida, pues. Pero pienso yo que si eso hubiese sido así, la cultura del hombre santa, una cultura santa, podría haber llevado incluso a una tecnología muy, muy superior y haber llevado a alcanzar y llevar con tecnología que le da gloria a Dios, llevar la vida a otros lugares y todo esto. Muy posiblemente hubiese podido ser así, pero esos no son los planes de Dios. Los planes de Dios es que haya ocurrido lo que ocurrió para la manifestación del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre siempre ha tenido sus manos sobre el mundo. El hombre siempre ha sojuzgado el mundo. El hombre siempre ha tenido que interrelacionarse para poder sojuzgar este mundo. Y cuando se interrelaciona, siempre se hace a través de la cultura. Entonces, la cultura como creación humana, ¿sí? O podríamos decirlo como decía ahorita, o como uno de esos objetos de creación del hombre es la cultura. em, es una creación de la cual él no se puede zafar. O sea, el ser humano, incluso si hablamos de un solo hombre va a crear una cultura. Si está un solo hombre aislado en una isla, pongámoslo allí, se va como Robinson Crusoe que queda viviendo unas décadas en una isla. Él generó una cultura allí, él tenía una forma de pensar, una forma de sentir, una idea de Dios, una idea de gobierno, una idea de educación, una idea de valores, una idea de hacer las cosas. Entonces, lo que un Robinson Crusoe produce dentro de una isla, porque queda como un náufrago allí en una isla, todo lo que produce en torno a eso es producto de una cultura y él hace una cultura allí. Ahora, cuando hay dos seres humanos, con mayor razón se genera más cultura. Cuando hay una familia, hay cultura familiar. No hay forma de que nosotros nos podamos escapar de la cultura. No nos podemos aislar de ella. La cultura es el resultado de la interacción del hombre creado a imagen y semejanza de Dios con su entorno. ¿Sí? Puede ser un hombre o pueden ser más hombres. Es el resultado de esa interacción del hombre que ha sido, de la criatura que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, que es el ser humano, ¿sí? Es el resultado de esa interacción. Ahí se genera la cultura. Entonces es intrínseca a lo que son los seres humanos. Es inevitable. Yo no puedo decir, no, me alejo de la cultura. No puedes alejarte de la cultura. Por eso es una gran falacia pensar que vas a proteger a tu hijo, vas a proteger el corazón de tu hijo simplemente aislándolo de una cultura agresiva, anti Dios, y tratando de montar a su alrededor una cultura pro Dios, amable y amorosa, y pensar que con eso ellos se van a salvar. No es así, no es así. Si nuestros hijos pueden estar en un entorno precioso, pueden tener una cultura familiar 100% cristiana, basada en la verdad bíblica, podemos protegerlos y llevarlos por un camino en el que filtramos los malos amigos, las malas experiencias y los tenemos allí y pensar que eso los va a salvar, sabemos que eso no es así. Eh, Vamos, esta parte ya la hemos leído, entonces, habrá una cultura individual, habrá una cultura grupal de dos o más, lo que hablábamos ahorita. La tragedia de Adán y Eva destruyó la cultura que da gloria a Dios en todo. Entonces, estaba en manos de los hombres crear una cultura, pero era una cultura que le diera gloria a Dios. Como el corazón del hombre fue manchado y depravado y destruido por completo, pues la cultura del ser humano es eso, es depravada y destruida. Sobre eso reina alguien, el príncipe de este mundo, y cuando se habla del mundo, el que reina ese mundo es precisamente Satanás, es el que reina sobre esa cultura, porque él sí tiene todo el poder para moverse en medio de esa cultura. Entonces, vemos que cuando llega la caída de Adán y Eva, ellos crean esa lucha cultural, es decir, crean esa cultura que
es contra Dios. Entonces, es una cultura que refleja la moralidad. La cultura que estamos viviendo hoy en día, estamos viendo una transformación cultural. Este libro está escrito en una época, en unos años, donde, por unos ejemplos que pone allí Paul David Tripp, eh, nos damos cuenta de que esto fue escrito hace bastantes años, no con lo que está ocurriendo ahora, porque nosotros estamos viviendo el choque cultural de dos siglos diferentes. Veníamos con una cultura dominante que era judeocristiana, todavía está allí, todavía está en pie, pero pues está tambaleándose, y se está generando otro choque de cultura que es la cultura precristiana. La cultura precristiana era una cultura de Sodoma y Gomorra, podríamos llamarlo así. Dios en su palabra muestra lo que hace con los pueblos que están bajo una cultura que puede llamarse, llamémosla con la cultura de Sodoma y Gomorra, cuando destruye precisamente las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque son ciudades en las que no hay un solo justo. Esa es la cultura que se está imponiendo ahora. Vino la cultura judeocristiana y dentro de esa cultura judeocristiana eh, hay muchos pecadores y no salvos que están dentro de la cultura judeocristiana, pero asimismo dentro de esa misma cultura están los salvos y está la iglesia de Cristo. Pero esta cultura emergente, que es una cultura anticristiana y una cultura, no es antidios, pero sí es anticristiana, entonces, o sea, sí se permite la adoración de unos dioses, pero obviamente sabemos que son demonios, y hace ese choque cultural con la cultura del siglo XX, que es la cultura del siglo XXI. Entonces, ambas culturas, estamos ahora en medio de ese choque cultural. Estamos viendo la puja de esa cultura de Sodoma y Gomorra que se está instaurando, buscando las vías legales, buscando las ideologías que lo apoyen, buscando la política, la economía, está invadiendo absolutamente todo. La palabra de Dios es clara en esto, en escatología, que esto es una realidad y esto se va a dar. Va a llegar un momento en que eso va a ser lo que va a predominar. Entonces, y cuando llegue ese momento, pues ya obviamente es lo que estamos viviendo, las épocas de pretribulación. Entonces, pero igual, por más de que estuviéramos en una cultura judeocristiana y frente a esta otra cultura que es explícitamente antibíblica, ambas son cosmovisiones y son creaciones humanas y son creadas desde un corazón que está caído. Así sea la misma cultura judeocristiana, aunque tenga elementos que hagan propicio el desarrollo y el crecimiento del Evangelio, de todas maneras sabemos que muchos serán los llamados y pocos los elegidos. O sea, de todas maneras sabemos que el hombre siempre va a estar en medio de esta cultura. eh, Hoy tenemos unos problemas, hace 20 años eran otros problemas. Hablemos con nuestros padres, nuestros abuelos, qué problemas y qué amenazas habían de una cultura agresiva circundante, la violencia, la promiscuidad. Todas estas eran cosas, el alcoholismo, el tabaquismo, bueno, etcétera. Todas estas eran cosas que aún persisten y que también fueron en su momento problemas. Entonces, como cristianos, no hay forma de que nos podamos deshacer de esa cultura. Definitivamente es algo que tenemos que enfrentar. Y la postura no es asimilarnos y mezclarnos con ella, que esa era la familia Jones, y tampoco la postura es segregarnos, separarnos y aislarnos y tratar de hacer como nuestra propia cultura aquí cerradita para evitar. Ninguna de esas dos posturas salva, ninguna de esas dos posturas va a salvar a nuestros hijos, ni los va a poner en una postura, ni los va a llevar a la salvación, ni va con el Evangelio realmente. Entonces, estos son temas que tenemos que tener allí claridades para poder dilucidar qué se va a hacer. En el siguiente parte, hablando con tu adolescente acerca de la cultura, eh, el autor vuelve otra vez como lo ha venido haciendo en los capítulos anteriores. La arma principal para, para poder tomar eh, una postura, digamos que más
más sabia, una postura más acorde a los principios bíblicos, más bíblica, primero que todo es mantener ese puente de comunicación con tu adolescente. Entonces, debes hablar constantemente con tu adolescente. Entonces, hemos visto ya en varias ocasiones, en las exposiciones de otros capítulos, esta es una constante, que esa comunicación con nuestro adolescente debe ser de mucha madurez espiritual desde nuestra parte, porque nos lleva a nosotros mismos a lidiar con nuestro propio pecado, a no llegar y con nuestro propio pecado a irrumpir en la vida de nuestros hijos. Tenemos que tratar nuestro propio pecado. Tenemos que ser fuertes y fieles en ser amorosos para hablar con nuestros hijos. Veamos, por favor, no sé si este ya lo leímos, permítanme y yo miro una cosa aquí. Sí, ya lo habíamos leído. Eso fue que se me fue allí. Entonces, no esperes que tu adolescente hable contigo para tratar de estos temas. No te conformes con respuestas cortas. Recuerden que para hablar con nuestros adolescentes tenemos que hacer preguntas que los lleven a reflexionar y a opinar. Siempre pídanle opiniones sobre las cosas. No les hagan preguntas que se puedan resolver con un sí o con un no, o con respuestas muy corticas, porque esto no va a ayudar a que se genere una conversación continua. En la medida que ustedes hacen preguntas que les da pie a sus hijos a que piensen y a que tengan que hablar, eso es la base para que puedan ir desarrollando una buena comunicación. Ser siempre positivos, no solo buscando lo malo que hicieron, no solo pescando y cazando los malos pensamientos o las malas formas de pensar acerca de las cosas, no solamente buscando lo malo, también buscando las cosas buenas, exponer, como hablábamos, ser fiel en ser amorosos con nuestros adolescentes, exponer amorosamente las fallas en el pensamiento de nuestro adolescente, exponer las fallas, ¿sí? Llevarlos a la reflexión de una manera sabia y amorosa, sobre todo para no romper, cuidando de no romper ese delicadísimo puente de comunicación. Sabemos que esa plataforma de comunicación es clave para todo en la crianza de nuestros adolescentes. Entonces, por eso en esta parte del libro, él vuelve a repasar y a decir que para poder llevar a nuestro adolescente en un punto en el que él sea consciente de que hay una cultura que lo está circundando y que lo rodea y que en realidad es el campo de batalla, ¿sí? Y que debe estar avisado. eh, Definitivamente tienes que generar muchas conversaciones al respecto, porque estás tocando su mundo, estás tocando su vida y muchas de las cosas que seguramente tú le vas a hacer caer en cuenta no le van a caer bien. Y si ya hay unos antecedentes de mala comunicación, de una comunicación ruda, eh, tajante con tu adolescente, pues nunca vas a poder llegar a hablar de estas cosas y pues muchísimo menos pretender hacerle ver y entender y enseñarle todas estas cosas acerca de la cultura que los rodea. Conviértete en un compañero de batalla de tu adolescente. Hazle saber que estás luchando con él. Sí, eso es otra cosa que también lo hemos visto, que ellos no piensen pues que ellos son los malos, que ellos son los que la embarran y no nosotros, porque de hecho es una postura hipócrita porque no es verdad, es imposible, pero cuando nos ponemos en ese tipo de posturas, lo único que vamos a crear en ellos es resentimiento, eso lo hemos visto, y eso genera rebeldía y genera separatividad de nuestro hijo o hija de nosotros. Por eso, una de las cosas que más tienden puentes y fortalecen esa relación es que ellos sientan que no están solos, o sea, que ellos también, que nosotros también somos pecadores, o sea, que nosotros también eh, estamos en ese proceso y estamos en esa lucha. Siempre dirigirlo hacia Cristo, hacia su misericordia y su gracia. Tenemos que ser muy sabios en nuestras conversaciones. Siempre tenemos que irlos dirigiendo hacia principios bíblicos,
¿sí? Sin convertirnos pues como en un loro repitiendo las mismas cosas, no, de una manera muy, muy sabia, aprovechando las situaciones que se suscitan al hablar de los temas que pasan con ellos, en su entorno, con sus amigos, lo que viven, lo que hay a su alrededor, la moda, la música, todo lo que hay a su alrededor, las películas, todo lo que se habla en torno de todas las cosas que ellos viven y está alrededor, que les tocan directa o indirectamente, saber llevar con sabiduría siempre, mostrarles la verdad y llevarles hacia la redención en Cristo. Ten presente que no puedes protegerlos de la cultura, debes prepararlos para lidiar bíblicamente con ella. Sé un modelo del carácter de Cristo, no te enganches con peleas de egos, no golpees con palabras. Entonces, todas estas son eh, como características claves para poder ejercer esa conversación de que vas a hablar contigo, como preparando ese terreno para poder tomar una postura diferente. Sí, que no sea simplemente dejarlo que se mezcle con el mundo o por allá segregarlo, meterlo como en una jaulita pues dorada, la base para sacarlo de la jaula, tampoco dejarlo que se meta allá con los lobos, pero pues tampoco es que salga corriendo del lobo, no, ese es darle a él, explicarle y darle la sabiduría para que sepa evadir el lobo y pueda seguir con su vida. Entonces, debes también ser un modelo del carácter de Cristo. Ya sabemos qué es ser un modelo del carácter de Cristo. Paciencia, humildad, amor. Siempre esto por delante, siempre, siempre esto. Ya lo hemos visto en otros capítulos. Si te exaltas, para las cosas, respira, ora, luego vuelve, cierra los temas. Entonces, estas son bases para hablar de todo esto. Entonces, la influencia, aquí ya vamos cerrando, la influencia de la cultura puede verse en cuatro áreas. Eh, es algo pues que tú le puedes, como unos principios que le puedes explicar o son puntos también de partida que nos pueden servir para hablar acerca de la cultura con nuestros hijos. De hecho, porque pues también nos abre los ojos a nosotros para que nos demos cuenta ese gran intangible que es la cultura, cómo afecta poderosamente nuestras vidas, por lo menos en cuatro áreas. Primero, la cultura establece tu ritmo de vida. Si ustedes se dan cuenta, seguramente todos tienen un despertador puesto para el día de mañana. Ese despertador los va a levantar a una hora que ustedes necesitan levantarse porque estamos inmersos en un sistema productivo que nos exige levantarnos a esa hora, porque estamos inmersos en un sistema cultural en cuya fase de la productividad, en cuya fase del desarrollo de nuestras vidas, el conseguir nuestro sustento nos lleva a levantarnos a cierta hora, porque tenemos que cumplir una manera y una forma de ganarnos la vida que es a través de un trabajo, ya bien sea en una oficina como independiente, asociándonos con otros, generando valor para otros. Todo eso es cultural. Todo eso es cultural. Pueden no, es decir, hay culturas en donde esto no se maneja así y ahí entran temas de política, ahí entran temas de ideologías de todo tipo. ¿Sí? Hay culturas en donde una persona no se levanta temprano para recibir un sueldo, simplemente se levanta temprano porque el gobierno lo obliga, que tiene que cumplir con un deber específico, ¿sí? Y lo único que le va a dar es comida y dormida. Entonces, todo eso eh, eh, tiene que ver con nuestra vida y lo podemos ver cómo nos influencia. La cultura establece la agenda para la vida. Asimismo, el autor nos hablaba, por ejemplo, que nosotros estamos muy influenciados, todo el sistema de nuestra vida, el sistema occidental, está muy influenciado por la secuencia de lo que será la vida, ¿sí? Estudiamos, hacemos una carrera, trabajamos, nos casamos, criamos hijos, eh, nos jubilamos y nos morimos, ¿sí? Ese es como los hitos más importantes alrededor del cual giran el 90% de todas las personas en el mundo.
Todo el mundo busca, bueno, no, si quitamos los países comunistas ahí hay otra cosa diferente, pero este es un tema que tiene una influencia, lo que llaman el sueño americano, tiene una influencia bastante grande no solo en América, sino en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, sino toda Latinoamérica. Entonces, y en el mundo occidental, básicamente. Entonces, ahí podemos ver cómo la cultura también le da agenda a nuestra vida. La cultura definirá y dará forma a nuestras relaciones. Estamos inmersos en una cultura judeocristiana que establece el orden para la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la familia? La familia es una comunidad constituida por la unión de un hombre y una mujer que se prometen estar unidos en las buenas y en las malas el resto de su vida y van a tener hijos en conjunto y esa pequeña comunidad es lo que es la familia. Eso es cultural y eso es tomado de los principios bíblicos, es decir, de lo que es la familia para Dios. Pero, ¿en qué manera vemos que es muy, muy cultural? El choque que les estoy diciendo ahora, ese choque de esa cultura de pro-Sodoma Gomorra que se quiere instaurar, haciendo una reingeniería moral, cambiando, llamando a todo lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese es el proceso de estar cambiando todas las cosas. Ahí vemos cómo se está redefiniendo esa idea de familia. Ahora familia ya no necesariamente es un hombre y una mujer, puede ser una mujer y otra mujer, otro hombre y otro, un hombre y otro hombre, o necesariamente tienen que ser padres, simplemente llaman familia a un grupo de amigos, pueden ser una familia, ¿sí? Entonces incluso hasta meten al perro como parte de la familia. Entonces, estos son fenómenos que golpean nuestra vida y van a ir determinando, y ahí es donde tenemos que pararnos en la brecha con nuestros hijos y mostrarles cuáles son las cosmovisiones, ¿sí? ¿Cuáles son las cosmovisiones que hay detrás de las culturas que nos están rodeando? Nuestros adolescentes deben entender que no viven en un vacío, que son influenciados por la cultura circundante. Entonces, aquí en esta parte, Paul David Tripp nos lleva a la meta número 3. Les recuerdo las metas. Hemos estado hablando de que hay unas metas eh, hay unas metas del pastoreo para el pastoreo de los padres, ¿sí? El pastoreo paterno sobre los hijos. Y desde hace 2 capítulos atrás, desde el capítulo 7, el capítulo 8, hemos estado hablando de la meta 1, de la meta 2, hoy vamos a hablar de la meta 3. Para recordarles, la meta 1 es enfocarse en la lucha espiritual. La meta 2 es desarrollar un corazón de convicción y sabiduría. Ahora, la meta 3 es enseñar al adolescente a entender e interactuar redentoramente con su cultura. Esa es la postura, no familia Smith, no familia Jones. ¿Cuál es la postura que debemos tener ante la cultura? Primero que todo es entender cómo nos influencia, que tenemos allí algo que es intangible, pero que configura poderosamente cada cosa en nuestras vidas. Por lo mismo, tenemos que hablar con nuestros adolescentes y mostrarles, ayudarles a ver esa realidad. El autor hace una comparación que ayuda a ilustrar eso muy bien. Cuando estamos en un ambiente contaminado, cuando el aire está contaminado, no podemos ver el aire contaminado, ¿sí? Necesitamos de detectores, necesitamos de aparatos, de cosas. Lo único de pronto que lo podríamos llegar a detectar es que lo sentimos un poco ácido, el olor un poco extraño, un poco raro en el ambiente o con el ahogo, cosas así por el estilo. Pero en primera instancia nosotros simplemente nos puede oler un poquito a smog si estamos en el centro de Bogotá, pero bueno, ahí seguimos caminando y pues mientras no nos desmayemos, no nos dé una cosa rara, ahí seguimos y lo toleramos. Eso es lo que pasa con la cultura circundante. La cultura circundante se mete tóxicamente a través de tantas cosas alrededor de nuestros hijos que son imperceptibles. Nosotros tenemos que dejar de pensar que las cosas dañinas de la cultura circundante son las cosas más grotescas, como por ejemplo la pornografía, la adicción a las drogas, el homosexualismo, la ideología de género,
bueno, etcétera. Estas cosas gruesas, la rebeldía, bueno, etcétera. Todo este tipo de cosas, la promiscuidad sexual, este tipo de cosas son las más evidentes y todos nos paramos en la brecha, esto y tratamos cada cual como podemos, orando en el Señor y parándonos en la brecha para que esas cosas no pasen a al ámbito de nuestra familia. Pero no vemos ese aire contaminante que hay alrededor de estas cosas, ¿sí? Y esas las dejamos pasar por completo. Por ejemplo, programas de televisión. No estoy diciendo que no podemos ver televisión, no podemos ver películas, no podemos hacer esto o aquello, no. Esa no es la postura que se debe tener, ¿sí? La postura que se debe tener es primero entender que todo está contaminado. Y si tú te sientas a ver un programa con tu hijo, va a haber contaminación. Y mucho más hoy en día. Todo, no hay nada que no esté contaminado, por ejemplo, de la ideología de género. Ustedes ven, hay ciertos canales que se dicen para niños, pero ven cómo promueven el homosexualismo, ven cómo promueven una cantidad de cosas de antivalores, antifamiliares, que está bien vivir en una familia sin padres, familias disfuncionales, los padres no sirven para nada, es el mensaje de fondo, porque ya sabemos que hay una cultura pujante, que es la de Sodoma y Gomorra, que está tomando posición en todas estas cosas. Entonces, no es solamente las cosas más gruesas, entonces tenemos que ponernos, no es irnos de allí. Lo que tenemos que hacernos, en este mismo ejemplo que pone el autor, que es como una metáfora, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos una mascarilla antigases tóxicos, ¿sí? Eso se oye muy bien como metafóricamente hablando, pero ¿qué es ese filtro que nos va a permitir que el aire que respiremos retenga todo lo tóxico? Definitivamente es la exposición de nuestros hijos a la cosmovisión bíblica cristiana. ¿Sí? Tenemos que enseñarles a razonar, no es quitarlos es enseñarles y mostrarles el enemigo, mostrarles la anatomía del enemigo que tienen enfrente tan sutil, ¿sí? Por ejemplo, si uno de nuestros hijos está oyendo rock pesado, si uno de nuestros hijos está oyendo una música, pues, con una letra terrible, ¿sí? En vez de tomar esa postura de la cual hablábamos hace un rato, esa postura de aquí en esta casa no se oye nada de eso y mientras usted viva bajo este techo, usted oye lo que yo oigo y punto, ¿sí? No podemos tomar esa postura porque no estamos haciendo absolutamente nada. Bueno, sí estamos haciendo, pero todo mal. Estamos rompiendo la plataforma de comunicación, la estamos destrozando y la estamos haciendo añicos en primer lugar. En segundo lugar, no estamos cambiando el corazón, sino la conducta. ¿Qué va a hacer él? Nada más porque su papá no se ponga bravo, simplemente le bajo el volumen o lo apago. Y después, cuando esté durmiendo y todo el mundo esté durmiendo, me pongo unos audífonos y sigo oyendo la bulla que quiera escuchar. Entonces, esas posturas solo alejan. Lo que tienes que hacer es acercarte a hablar con tu hijo. En la página 154, Paul Tripp nos da una serie de preguntas que llevan a Dios, que sirven para cualquier circunstancia. No es sino tenerlas muy presentes y amoldarlas a la situación que se requieran. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preguntas, las voy a leer. ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios, su carácter y su plan? Bueno, ¿por qué dice pasaje? Porque él está diciendo aquí que cuando abramos la Biblia delante de nuestros hijos para enseñar cosmovisión bíblica, cuando nosotros enseñamos cosmovisión bíblica cristiana, nos estamos refiriendo a que los tenemos que poner a razonar, los tenemos que poner a pensar, a discernir, a escudriñar. Pero no es un escudriñamiento o no es un razonamiento teológico que se queda en la conceptualización teológica, no, es siempre bajándolo a las cosas cotidianas y a las cosas prácticas. Entonces, él habla que un devocional se puede llevar
a la práctica de las cosas que nos ocurren cotidianamente haciendo estas preguntas de reflexión. Y más adelante dice que esas mismas 9 preguntas de reflexión se pueden poner no solo en el ámbito del devocional familiar, sino en cualquier circunstancia. Sí, como hablábamos ahorita, si encontramos a nuestro hijo escuchando un rock heavy metal diabólico pesadísimo, ¿sí? En vez de zarandearlo, mechonearlo y decirle una cantidad de cosas, tenemos que ponerlo a reflexionar acerca de lo que él está haciendo, irle haciendo ver de dónde proviene eso y que su elección está yendo hacia un camino que solo le perjudica. Entonces, una pregunta como por ejemplo, ¿qué enseña este pasaje acerca de Dios, su carácter y su plan? Podríamos hacer una reflexión acerca de que, ¿qué puede esa música reflejar en algo el carácter de Dios? ¿Tú piensas de pronto que esta música refleja en algo el carácter de Dios? Y hablar tranquilamente con Él. No, seguramente no, pero a mí me gusta y no sé qué. Entonces, eso te va a ir llevando a otras preguntas. ¿Tú piensas que uno puede vivir una vida sin agradar a Dios o sin buscar tener una buena relación con Él? Sí, entonces sigues preguntándole. Entonces, acá hay 9 preguntas. Voy a leer otra. ¿Qué instrucción hay aquí acerca de las relaciones, acerca del amor, la autoridad, etcétera? ¿Qué enseña este pasaje acerca del hombre interior, del corazón y de cómo funciona? Entonces, hay palabras, hay preguntas, no son exhaustivas, son 9 que él nos dice, pero tenemos que aprender a conversar con nuestros adolescentes para que ellos puedan también aprender a filtrar toda la cultura circundante. Entonces, por eso nos dice acá por David Tripp mm, que la meta número 3, ¿sí? Frente a este tema, es enseñar al adolescente a entender e interactuar redentoramente con su cultura. ¿Por qué redentoramente? Porque no solamente se trata de asimilar la cultura que hay alrededor. Ahora viene la ofensiva. Esa es la defensiva, la que hablábamos ahorita. La defensiva es protegerlos de todo ese veneno que circunda a través de la cosmovisión bíblica cristiana. Si los enseñamos a razonar y a pensar bíblicamente sobre las cosas, se va a ir creando en ellos, obviamente todo esto con la ayuda del Señor, se va a ir creando en ellos, se va a ir estructurando un sistema de valores cristiano, un sistema de valores bíblico. Cuando en la medida que eso se va fortaleciendo, es lo que ellos van a utilizar para evaluar todo lo que ocurre a su alrededor ya cuando no estén con sus padres. Ahora, como les decía, esa es la defensiva, pero ¿cuál es la ofensiva? Todo esto tiene un propósito. El propósito nuestro de nuestras vidas no es quedarnos allí. El propósito nuestro que el Señor nos ha dado es el de llevar la cultura, esa cultura bíblica, llevarla y empujarla a otros también, ¿sí? Eso no es otra cosa más que la gran comisión, no es otra cosa más que llevar el evangelio no necesariamente es sentarse, hablar con una persona y hacerle un proceso de evangelismo directamente, sino también es simplemente hablar con una persona y hacerla reflexionar acerca de las cosas que está haciendo mal y mostrarle un camino diferente, un camino lleno de Cristo, lleno de Dios. Entonces, aquí el autor también nos habla, nos recuerda que somos sal y luz, ¿sí? Y que nosotros en ese proceso, que es como ese proceso de ofensiva, tenemos que transmitirle a nuestros hijos que ellos también son sal y luz y que están aquí para hacer una diferencia, ¿sí? No puede ser con el ejemplo y la testificación de su vida con lo que hacen. Recuerden el ejemplo de lo que hablaba Gisela en la clase anterior, de aquel chico que se fue y aceptó una invitación con unos amigos, llegaron allá, era una máscara del plan que iban a hacer de unas películas porque tenían escondidas las películas malas para verlas en grupo. Pero este chico que ha entendido una cosmovisión bíblica, este chico que más allá de entender una cosmovisión bíblica, también entiende ahora que es sal y luz, en ese momento él empieza a hacer sal y les dice a sus compañeros, oigan, no hagamos eso, eso está mal. Y ellos, no importa, siguen viendo la película
y luego se hace luz cuando él se sale y se aparta de ellos y se va de ese cuarto y se va a otro lugar de la casa. Está dando ejemplo, está señalando el camino y está dando ejemplo. Nuestros hijos pueden llegar a ese punto también, pero esto es un proceso que se lleva en oración. Entonces, fíjense que no se trata de ser la familia Smith, vamos aquí a ponerlos dentro de una burbuja, tampoco es familia Jones, tirarlos contra el mundo sin herramientas, sin entender lo que están viendo, simplemente porque como las cosas no son malas en sí mismas, pues no va a pasar nada, Dios los protege y punto. Tampoco, porque eso es tirarlos a la boca del lobo. Es una postura en la que nuestros hijos aprenden a identificar al lobo y lo aprenden a identificar a una distancia importante para poder correrse, poder huir y poder señalar a otros y mostrarles el mal que hay allí. Entonces, ya esta es la conclusión de este capítulo. Los invito a que lo lean. Pienso que es de los capítulos que también nos ayuda a ir ya haciendo un plan muy, muy concreto acerca de lo que vamos a hacer con nuestros adolescentes. Es un capítulo extenso, pero maravilloso. Me pareció un capítulo muy claro eh, a la luz de las escrituras y tiene bastante sustento bíblico y que nos va a dar mucha luz acerca de cómo nos vamos a comportar frente a este tema que tenemos alrededor, que es la cultura, que básicamente es la que los absorbe, la que los lleva, los quiere sacar, la que les quiere decir que su vida solo tiene valor si tienen esta marca, o su vida solo tiene valor si saben mucho acerca de tal cantante, o su vida solo tiene valor si saben jugar muy bien tal videojuego, o su vida, todas estas cosas que están circundando y que provienen de la cultura actual. Entonces, son las 8:42. Como les dije, uy, se fueron casi las 2 horas. Em, Padres, muchas gracias por la puntualidad, por estar acá. Gracias por dejarse utilizar por Dios y ese corazón dispuesto a tratar con sus adolescentes de una manera bíblica, porque lo necesitamos ahora más que nunca en este mundo que nos rodea, que es un tiempo ya de pretribulación. Y estamos viendo las cosas pues más terribles frente a nuestros ojos, nos están pasando y ya son una realidad. Mm, no siendo más, yo pienso que pues ya no quiero abusar de su tiempo. Si hay preguntas o cosas, podemos ya tratarlas en la próxima reunión para hacer el taller. Ya son las 8:42, entonces vamos a dejar hasta aquí. El Señor les bendiga y nos vemos dentro de 8 días.